no soy músico, yo probablemente a algunos de ustedes les he hablado de esto, no soy músico por un accidente del destino en mi adolescencia que, ah, pues, cuando yo estaba, digamos que como 13 años más o menos tenía yo, que me gustaba mucho la música que tenía, había aprendido a tocar guitarra, eh, tenía una bandita, pues estaba todo metido yo en la parte de música y quería estudiar música. eh, pues habían dos opciones, que era el Instituto de Bellas Artes, la Escuela de Bellas Artes y la Universidad del Valle. Y, pero pues tuve toda una mala experiencia en la Universidad del Valle y definitivamente eso me hizo a mí repensar pues esa idea de ser músico. Mi afición no se perdió, simplemente como el, el, el plan pues de estudiar música como que fuera mi profesión. Sin embargo, pues entré a estudiar ingeniería de sistemas ahí en la Universidad Javeriana y me encontré con Camilo Rueda, que él estaba trabajando en música. Me pareció interesante lo que él estaba haciendo, pero realmente lo que me cautivó y lo que me hizo a mí pensar en que quería yo combinar la parte de ingeniería de sistemas con música fue la creación del MP3, que ese momento cuando yo entré a estudiar fue que se inventaron el algoritmo de MP3 y eso fue para mí espectacular. Fue como que me abrieron los ojos y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Bueno, entonces empecé yo a trabajar pues por ese lado, empecé a investigar qué cosas se podían hacer en toda esa área que llama Computer Music o informática musical en español, ¿sí? Y me di cuenta que hay varias líneas en las que uno se puede mover. ¿Listo? La primera es la de representación musical, ¿sí? Que he trabajado yo bastante allí, que tiene que ver con eh, cómo uno puede visualizar la música, pues, cómo puede construir herramientas, eh, tanto de software como herramientas físicas, pues, que le ayuden a uno a hacer esa representación musical. Aquí es donde entra toda la parte de lenguajes de programación para la música, ¿sí? Lo de la parte de partituras y todo esto. ¿Listo? ¿Cómo yo puedo entonces representar música realmente? Otra área muy bacana que también le he estado trabajando, incluso ahorita todavía sigo trabajando, es la parte de espacialización, ¿sí? Cómo ubicar el sonido en alguna parte precisa. Eh, Eso tiene que ver bastante con ambientes virtuales, ambientes de realidad aumentada. Ahora les voy a comentar los proyectos que he hecho al respecto. Eh, lo de los teatros en casa también es bastante importante esta parte de espacialización. Los cines, cuando llegaron a el multiplex pues, de Unicentro y todo eso, entonces, me disculpa un momento? ¿Cómo? Bueno, vale, chao. Eh, cuando llegan los cines, pues cómo ubicar, dónde ubicar los parlanticos, pues para que uno tenga una inmersión pues en la película, todo eso. Esa parte tiene que ver con espacialización. Interacción tiempo real, obviamente cómo hacer para qué pena con mi perrita que está ladrando. Cómo hacer sistemas pues que sistemas interactivos que puedan trabajar adecuadamente pues en tiempo real. Aquí hay ejercicios bastante interesantes ahorita que ya Internet tiene una buena capacidad pues de hacer música de diferentes partes del mundo, ¿sí? Al tiempo. ¿Listo? Um, Instrumento como acústica instrumental, ¿cierto? La construcción pues de nuevos instrumentos musicales, ¿sí? Cuando estuve viviendo en Francia tuve la oportunidad de conocer varios luthiers, que son las personas pues que hacen instrumentos musicales, y directores pues de directores musicales, que ahorita lo que pretenden, digamos que la composición clásica contemporánea, entonces tiene esa visión ahorita de tratar de
encontrar o nuevas formas pues, de generar sonidos, ya no solamente usando instrumentos pues, hardware que se tienen como la guitarra, piano, pues, instrumentos clásicos, sino otras formas de generar sonidos que pueden incluso ser de la parte digital de computadores. Percepción y cognición es otra área bastante interesante en Computer Music, que es cómo el hombre percibe el sonido, cómo una persona adopta pues un gusto por la música. Aquí es donde hay esos estudios para conocer si, por ejemplo, una canción va a ser un hit o no, o qué canciones son las adecuadas para cierto ambiente. Aquí uno de los últimos proyectos en los que estuve con ICESI, con unos investigadores de ICESI, fue precisamente, hay una empresa que se llama Musicar aquí en Cali, y ellos son los que ponen música en diferentes establecimientos, ya sea comerciales o incluso en oficinas y en centros médicos, ¿sí? Y el proyecto trataba es de uh, cómo hacer para que las personas se sienten más a gusto, sobre todo en establecimientos comerciales, para que las personas quieran comprar más. Entonces, como ¿qué música yo le tengo que poner a unas personas de manera que esas personas quieran quedarse en el establecimiento y consuman más productos, ¿sí? Ese es Profe, ¿qué hubo? profe, y eso, o sea, digamos, ¿cuál es el acercamiento que utilizan para hacer eso? ¿Machine learning? O como qué? Exactamente, a punta de Machine Learning. De hecho, fue un pelado de una tesis de maestría. El pelado usó Deep Learning para hacer ¿cómo se llama eso? Se me fue la palabra. El aprendizaje, pues, aprender pues los gustos pues de las personas y con, con algoritmos, digamos que se grababan pues a las personas, cómo era el comportamiento de las personas cuando se les ponía cierto género musical, ciertas canciones, ¿sí? Ciertas melodías y su comportamiento con respecto a los productos que tenía enfrente, ¿sí? Y entonces pues el propósito era ese de mirar a ver eh, que el algoritmo fuera aprendiendo, pues, cuáles eran las canciones o cuáles eran era más como los géneros musicales que permitían que las personas quedaran más tiempo en un establecimiento. Bueno, y eso finalmente fue exitoso porque eso Musical lo adoptó y ahorita creo que lo está usando, el trabajo que se hizo ahí. Entonces, esta parte es bastante interesante de cómo hacer pues para que una persona, pues, digamos que se comporte de cierta manera, sí, a punta de ponerle cierta melodía o cierta música. El otra área es análisis y síntesis, sí, tal como su nombre le indica, es estudiar, pues, la música, de manera pues, que uno pueda entender formas de composición, sí, por qué Beethoven compuso de esa manera, o Mozart, o compositores actuales como Pierre Boulez o todos estos duros, pues, y analizar pues ese comportamiento. Aquí también nosotros hicimos un proyecto que le voy a hablar más adelante, sobre el grupo Nietzsche. Entonces pudimos hacer un proceso de análisis musical de todas las obras del grupo Nietzsche y finalmente construir un generador automático de canciones del grupo Nietzsche, lo cual fue bastante chévere, y por ahí todavía anda ese generador de composiciones. Los dos últimos que son, pues, teoría musical, es todo lo que tiene que ver con todo lo que es las entonaciones, pues, la música consonante, las disonancias, toda esta parte de cómo generar, pues, cómo generar un- una composición, pues,
con ciertos parámetros, pues, con ciertas características. Aquí tiene que ver también todas las partes, todos los features musicales que hay, toda esta parte del sonido como tal, de frecuencia, tonalidad, la energía, todo esto que está envuelto pues, en la teoría pues, propiamente de la música. Y por último, Music Information Retrieval, que es es un área bastante joven, pues yo creo que es la más joven de estas, de Computer Music, que pretende es organizar toda la cantidad, como ahorita ya la música está digitalizada y hay grandes bodegas de canciones, ¿sí? Entonces, cómo generar o cómo crear algoritmos eficientes para tanto almacenar la música como recuperarla rápidamente. Y en este tuvimos un proyecto bastante grande que ya les voy a comentar. Entonces, voy a mostrarles cómo me he movido por todas estas áreas de Computer Music durante mi historia pues, de investigador. Eh, Cuando estaba yo como ustedes, en el mismo punto en el que están ustedes pues, escogiendo tesis, buscando un tema pues, para arrancar el proyecto pues, de grado, eh, en ese momento se inventaron un lenguaje de programación para música llamada Open Music. Eso fue más o menos como en el 98, ¿sí? 1998. Pero la dificultad que tenía Open Music era que era un lenguaje que solamente lo hicieron para Mac, para los computadores Mac. Los computadores Mac en ese momento eran unos computadores pues extremadamente costosos. Bueno, no digo que ahorita no lo sean, ¿cierto? Pero yo creo que en ese momento eran mucho más costosos. Eran súper populares, pero caros como ellos solos. Y entonces, pues, digamos que el, el, el único que tenía acceso a ese software en la universidad era Camilo Rueda. Y con Camilo, entonces, pues le propusimos hacer una versión para el sistema operativo Linux. Y ese fue el primer proyecto con el que yo estuve involucrado. Me permitió entrar al grupo Avispa como miembro. Eh, Trabajé allí en ese lenguaje, pues, como trabajo de grado, pero eso también me permitió, cuando los pelados en Francia se dieron cuenta de mi trabajo y lo revisaron, entonces me dijeron, venga y trabaje con nosotros un tiempo, y entonces también me permitió ir a trabajar allá a Francia. Pero eso fue mucho después, mientras estaba haciendo el trabajo de grado, pues hice la versioncita, digamos que no fue así una berraquera de trabajo. De hecho, era como más o menos pecuequito, pero luego lo mejoramos bastante. Eh, Profe, Después de este, ¿qué pasó? una pregunta. Dale. Ese tipo de entornos de programación o en general como frameworks, ¿qué tan avanzados están hoy en día, Hoy en en día, la actualidad? pues muchísimo, porque ahorita hay unos lenguajes mucho más avanzados pues para trabajar música. Eso le han seguido trabajando desde diferentes perspectivas. Open Music, por ejemplo, ha evolucionado. Ahorita no solamente es para trabajar música, sino ya todo un escenario multimedial, porque tiene para trabajar video. Hay otro lenguaje que llama Processing, muy bacano, ¿sí? Que es facilísimo y con los que uno puede hacer unas maravillas. Está Max o Pure Data, ¿sí? Eh, y se me escapan otros pues, que no son tan populares, pero que están como direccionados a unos propósitos bastante particulares. Bueno, pero eso le han seguido trabajando y digamos que muchos compositores se han enfocado en estas herramientas para hacer lo que les dije de explorar nuevas formas de hacer composición. Bueno, ahorita están muy avanzados. De hecho, este Max eh, es un lenguaje para hacer interacción tiempo real. Ya tiene algoritmos de machine learning ahí metidos, bien chéveres, pues para que el mismo
el mismo sistema vaya aprendiendo del compositor a medida que el compositor va componiendo, y después incluso puede acompañarlo y componer el mismo. El mismo sistema puede también empezar a hacer sus propias sus composiciones, de manera que pueda hacer incluso improvisación en tiempo real, como lo hacen pues, estos artistas de jazz y todo eso. Nicolás, una pregunta para ti, Gerardo. Cuéntame, Nicolás. Profe, ¿de pronto no conoce alguno que esté manejando el tema de espacialización? Porque tengo entendido que OpenMusic con el MIDI no deja, y Pure Data con el .wav tampoco. Bueno, pero es que son limitaciones con el formato de música, ¿cierto? El formato audio, sí. de audio. Pues, ¿y Processing no lo has probado? Processing, sí. Porque con eso también se puede. Pues sí, de hecho es hasta más fácil que el OpenAL. Bueno, sí. Pero yo pregunto, ¿es algo sí o sí enfocado a la música? Pues no me ocurre algún otro más que Processing. Así solamente orientado a la música. Sí. Espérate, se me viene a la cabeza una herramienta, pero no me acuerdo el nombre. Sí, mejor dicho, déjame, yo me recuerdo de él y yo te paso la referencia, ¿vale? Porque es que Vale. en este momento no me acuerdo, pero sí sé que hay uno, yo lo vi hace poco, fue el año pasado que lo vi, pero no recuerdo en este momento. Tengo que buscarlo, pues. Listo, profe. Entonces, Nicolás, sí, déjame, yo lo busco. Sí. Tengo una pregunta. Digamos, con la integración de la tecnología y la música, hoy en día, ¿cómo creerías que se puede, digamos, crear un impacto social, digamos, como que en el momento que estamos viviendo ahora, sobre todo en el marco de una pandemia, con el desarrollo que ha habido, pues, de tantas aplicaciones que son casi que de uso libre? O sea que ya hay mucho más acceso. ¿Cómo crees que, digamos, se podría desarrollar más para que le llegue como a todo el mundo? Le llegue como a todo el mundo. Pues definitivamente, ahorita el enfoque debería ser en computación móvil, en tratar de hacer apps, pues porque es claro que no todo el mundo tiene un computador de escritorio, pero sí la gran mayoría tiene celular, ¿cierto? Y la gran mayoría tiene smartphones, así no sean los smartphones más poderosos del mundo, pero tienen smartphones, digamos que de gama media o gama baja, pero que pueden instalarle programas. Entonces, habría que hacer un enfoque por ese lado. Habría que hacer una app que trabaje con, mejor dicho, de manera distribuida, ¿sí? Haciendo como colaboración entre todos los celulares en los que pueda hacer. Entonces uno construyendo algún tipo de herramienta sencilla, por ejemplo, como un GarageBand de Apple, no sé si han visto eso, en donde uno puede hacer una composición muy sencilla y muy fácil, pues, que eso pueda combinarse con todas las demás, pues, y entonces ahí haya como una especie de composición colaborativa. Menos que sería por ese lado. Bueno, gracias. Listo. Bueno, entonces estaba aquí. Yo, después de haber hecho esta parte, este lenguaje de programación OpenMusic para Linux, entonces pues continué con trabajos de Avispa. Colaboré en esta aplicación que ven aquí, que se llama Cordial. Cordial entonces fue un intento de Camilo Rueda de hacer exactamente lo mismo que hacía OpenMusic,
pero pues como ustedes ya saben, Camilo, de una manera formal y de una manera, digamos que con un respaldo como matemático computacional muy fuerte, ¿sí? Y por eso entonces se creó tanto el lenguaje de programación visual, que es este que ustedes ven aquí, que es un lenguaje orientado a objetos y qué tal, como una teoría matemática llamada Pico, un cálculo de procesos pues para que soportara todo lo que uno pudiera hacer visualmente, ¿sí? Entonces fue un trabajo bastante grande, fue un trabajo muy chévere. Aquí estuvo involucrados varios profesores, estuvimos estudiantes pues trabajando en el lenguaje y qué tal, y pues se logró hacer varios artículos. Lo triste es que eh, para poder hacer toda la integración, entonces hubo varios subproyectos. Un subproyecto que hizo la máquina virtual del cálculo, otro proyecto que hizo una interfaz entre el cálculo y el compilador como tal, y encima la parte visual. Entonces, tantas capas para pasar, pues, para poder ejecutar un programa, hacía que esto fuera muy lento. Y recuerdo que muy bien que se hizo el algoritmo para hacer el factorial, me acuerdo. Y el factorial de 5, que si ustedes han hecho el algoritmo para factorial en cualquier lenguaje de programación, eso no demora nada, pero en Cordial el factorial de 5 demoraba más o menos 1 hora en procesar. Entonces, imagínense cómo era la cosa. Pero muy bacano este proyecto, fue bastante chévere y tenía obviamente pues la parte musical pues metida allí. Esto también entonces me dio a mí, este proyecto realmente ya yo lo trabajé ya cuando estaba en 10º semestre. Y eso me dio a mí luces para mi doctorado. Yo arranqué el doctorado incluso antes de terminar el pregrado. Y el doctorado para mí inicialmente era mejorar este Pico, este lenguaje, este cálculo computacional Pico. Cuando yo estaba trabajando ya haciendo el análisis, me di cuenta que Pico no servía para el propósito que yo tenía en mente de hacer como realmente una teoría matemática para soportar cualquier escenario musical. Y entonces, pues, trabajé por otro lado y construí finalmente el cálculo RTCC, ¿sí? Que pues, no me va a quedar aquí explicándoles RTCC porque me imagino que lo aburriría terriblemente porque es pura matemática. Si ustedes ven mi tesis doctoral, lo que hay allí son puras fórmulas matemáticas, hay teoremas, lemas, demostraciones, pues, y matrices y cosas así. Pero pues digamos que para que les guste la parte teórica pues de la música, pues entonces pues tiene bastante valor el trabajo que yo hice. Porque se podían incluso, bueno, esta es una forma eso ya es, mejor dicho, sintaxis del cálculo, donde uno puede hacer operaciones aquí, todo eso. Hay relaciones, hay sumas, bueno, es lo que vean aquí. Y puede representar cosas como esto, que es una parte del lenguaje Open Music, que son las maquetas para organizar cronológicamente como eventos musicales. También se pueden organizar composiciones musicales completas también con el cálculo, ¿sí? Haciendo, por ejemplo, el proceso de disonancia en música. Y listo, entonces no voy a aburrirlos entonces más con esta parte como tan matemática. Más bien me voy a meter a otro lado mientras estaba haciendo el doctorado también, entonces pude trabajar en otros aspectos pues, de la música. Por ejemplo, hice con un estudiante pues que ya se graduó de la universidad, un sistema pues para composición musical basado en gramáticas libres de contexto. ¿Sí? Entonces esta era como la arquitectura pues del sistema pues que generaba las progresiones, los ritmos, las notas, hacía asignación, quedaba y podía construir entonces todo o generar
a partir de una gramática, que aquí está a propósito, esta es la gramática, composiciones musicales. El estudiante, como le gustaba bastante Johann Sebastian Bach, lo que hizo fue coger pues el análisis que han hecho de Johann Sebastian Bach con respecto a sus composiciones y creó con ese análisis, creó la gramática. Esta es la gramática de composición de Johann Sebastian Bach. Gerardo, ¿y luego cuántas reglas salen? Uy, no sé. Ahí sí me corchaste, Diego. No, pues como de orden de 100, de miles, de 10 miles, 100 miles. Yo creo que estaba por el orden de 1000, más o menos. Por ahí. Pequeña. Sí, pequeño. Claro, no, porque no, pues imagínate, era un trabajo de pregrado, una tesis de pregrado, entonces no lo complicamos tanto, pues. Y para calcular las probabilidades que usaban, ¿qué algoritmo usaban para...? Eso no fue con algoritmos. Yo creo que el estudiante las encontró en alguna parte. Vale, las encontró, pero no hacían el análisis, o sea, no encontraba, pues, la probabilidad de una partitura, ¿no? A partir de sus reglas, cosas así, ¿no? No fue a tal punto. Vale. De coger Pero todas las partituras interesantísimo. de Bach y empezar a mirar a ver Claro, yo podría hacer, pero a partir de eso podría ser un generador, porque yo tengo una gramática, un generador es un aceptador y al mismo tiempo es un generador. Entonces, ahí es un trabajo para que usted haga, porque usted Sí. construye las reglas y luego da una semilla y comienza a hacer una opción de generar el lenguaje de las partituras. No, pero de hecho, esto sí lo hicimos con el proyecto que te digo del grupo Nietzsche. Cogimos esta misma idea que hicimos en este proyecto y ahí sí el estudiante que era de la Universidad del Valle, él sí cogió las partituras de como 30 canciones del grupo Nietzsche y él sí hizo el estudio pues de las probabilidades y todo eso. Eso sí lo hizo con el grupo Nietzsche, porque eso sí no lo había hecho nadie y el más sí estaba interesado en hacerlo. Entonces hizo el mismo estudio, pero con el grupo Nietzsche y logró hacerle la generación, pues, con la gramática y todo. Y eso de hecho, publicamos un artículo al respecto en un congreso de inteligencia artificial en México. Claro, y Pues sí. además podrías decir con qué probabilidad una partitura, ya tengo la gramática, con qué probabilidad una partitura pertenece a las letras de Nietzsche. Exacto. Podríamos hacer eso. Chévere. Sí. Bueno, este trabajo entonces sí fue a la par del doctorado y también este otro que era un sistema de restricciones para un lenguaje de programación llamado Mozart, que usó el grupo Avispa bastante, y era un sistema de restricciones que estaba enfocado únicamente en música. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, esta es la sintaxis de Mozart, y esta es una forma o un programita, pues, para que usa el sistema de restricciones para encontrar solución a algún problema, pues, que involucre relaciones, ¿vale? Entonces, como ven, mientras estuve en el doctorado, estuve bastante teórico, bastante formal. Y entonces, una vez que terminé el doctorado, ya quería alejarme de ese mundo y quería hacer algo más práctico. Y entonces, pues, con un profesor que ya no está en la universidad, que ahorita es el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Buenaventura, Mario Mora, estuvimos pensando qué podíamos hacer, en qué podíamos colaborar. Entonces, estamos hablando de por allá del 2008, más o menos. Y se nos ocurrió hacer un motor de búsqueda de música. Algo que en ese momento, pues, no existía y nadie como que había pensado en eso. O sea, Google existía en ese entonces, ¿cierto? Pero no existía un Google para la música. Entonces nosotros decíamos, vamos a hacer este Google para la música. Listo, y entonces empezamos a trabajar con él. Dijimos, ok, para poder hacer eso, entonces necesitamos trabajar en dos aspectos, en almacenamiento, pues, de todo el conocimiento, pues, que hay, cómo vamos a organizarlo, pues, eh, para hacer un buscador y obviamente la recuperación de la información, cómo vamos a recuperar eso. Bueno, Mario empezó a trabajar él estaba haciendo en ese momento la maestría
y lo que hizo fue trabajar en una línea bien particular que se llama Content Based Retrieval, que es recuperación pues basada en el contenido pues propiamente de la música. El man trabajó en un formato llamado MPG-7, ¿sí? Y lo que hizo fue construir un nuevo tipo de dato en el motor de base de datos Oracle para trabajar este tipo de recuperación con MPG-7 y lo llamó ORD MP7. Bueno, entonces eso fue un trabajo bien chévere que pudimos hacer al respecto. Pero ¿qué pasó? Cuando estábamos trabajando pues en este motor de música, nos dimos cuenta que esto era demasiado grande. O sea, hacer un buscador de música general era una cosa extremadamente complicada. Así que lo redujimos y dijimos, vamos a hacer solamente un buscador de salsa, pues porque estamos aquí en Cali, entonces la capital de la salsa. Y ahí es donde nació el proyecto Salsa, que era finalmente caracterizar el género musical, ¿sí? Y para poder hacer todo un buscador pues, de canciones de salsa en el mundo. Bueno, pero tristemente nos topamos con un problema y era que a nivel científico, a nivel computacional, no había una explicación, digamos que objetiva de lo que es salsa. Bueno, entonces uno encuentra ustedes van a una librería o algo así, ustedes encuentran libros que hablan de salsa y ustedes encuentran mucha información sobre lo que es salsa, pero es como información subjetiva. Los melómanos, los salsómonos, pues estas personas que escuchan salsa mucho, ellos dan una concepción, dan una idea, una definición pues de lo que es salsa, pero cómo vamos mejor dicho, eso cómo lo volvemos algo computacional, cómo le metemos a un algoritmo para decirle, vea, esto es salsa, entonces cuando usted vaya a buscar en internet, en toda esa parte, en todo el mundo, pues, ¿cómo le decimos, vea, esto sí es salsa y esto no es salsa? Bueno, ahí es donde está el problema, ¿cierto? Si usted encuentra una melodía, pues que el algoritmo mismo diga si esto es salsa o esto no es salsa. Ahí eso no existía y entonces pues nos tocó empezar a trabajar fue por ese lado, ¿sí? A ver, trabajar con instrumentos, ¿cierto? El ritmo, la melodía, la letra, todo esto que hace que las canciones sean salsa. Y pues empezamos a descubrir cosas, ¿cierto? Como por ejemplo esta parte de la salsa, ¿cierto? Que es el son clave, que es como el beat, el ritmo, pues propiamente de la salsa, el tac, 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 tac. Sé que ustedes han escuchado eso. Profe, una pregunta. Ajá. ¿Este proyecto de salsa lo hicieron usando Pico, lo que habías desarrollado, o con otra herramienta? No, esto, precisamente como les digo, toda esa parte formal de cálculos, computación y todo, yo me quise alejar de allá, yo no quería saber de eso. Quería algo más tangible, algo más práctico y por eso estaba trabajando por ese lado. Digamos que se puede hacer eso y de hecho una parte del proyecto cuando lo concebimos, una parte tenía que ver con eh, crear pues la base fundamental pues del sistema pues de salsa, ¿cierto? Y eso involucraba pues hacer un ejercicio formal de matemáticamente explicar la salsa. Bueno, pero eso nunca lo hemos hecho. Creo que no lo vamos a hacer finalmente. No creo que le vamos a dedicar tiempo porque hay otros proyectos mucho más chéveres para hacer. Bueno. Digamos, ¿qué tipo de herramientas se usan para integrar lo que sería la herramienta de reconocimiento, no sé, como de patrones de la música? ¿Solamente se usa eso como para hacer todo el proyecto, o qué otras herramientas se integran junto con lo de reconocimiento de patrones? No, uno puede integrar, pues, puede hacer máquinas virtuales, ¿cierto? Para hacer prueba de propiedades en la música, ¿sí? O puede integrar, pues,
tanto los algoritmos de Machine Learning como que son los de reconocimiento pues, de la salsa, pero también con reconocimiento de instrumentos o con reconocimiento de lírica. De hecho, ahora que lo mencionas, el año pasado, a finales del año pasado, me escribió un colombiano que ahorita está en Francia, está haciendo doctorado. Es muy gracioso porque el man es abogado, pero quiso hacer un doctorado en literatura, ¿sí? Y él está trabajando en literatura y como parte de un proyecto que tenía allí, quería hacer era una explicación de las letras de canciones latinoamericanas. Bueno, y encontró mi investigación y le llamó la atención trabajar es con Rubén Blades, con las letras de Rubén Blades. Entonces él quería era construir un algoritmo para hacer lo que se llama reconocimiento semántico de las letras pues, de las canciones de Rubén Blades, de manera que podía explicar pues, significados pues, en esas letras. Entonces se puede hacer por ese lado. Tristemente el pelado se perdió, no volvió a aparecer, no sé qué pasó con él. De pronto aparecerá después cuando ya haya terminado el doctorado o algo así. Entonces se puede combinar con diferentes, o sea, con todas las características que uno pueda trabajar pues de la música, e incluyendo también algo que les voy a comentar ahorita, que es la parte del baile, de la salsa. Bueno, se puede hacer toda esa combinación. No sé si respondí a tu pregunta. ¿Sí? ¿No? ¿No responde? No sabe, no responde. Bueno. Profe, yo tengo otra preguntita, pues ya que estás como hablando de la música como tal. A mí me nació una duda en cuanto a cómo se podía componer la música pues con un sistema digital. Digamos que eso se realiza es como teniendo en cuenta cuando hay sonidos o no, algo así como que utilizan ceros y unos, así como de manera binaria, para indicar cuándo suena una melodía, que sea un uno y un cero, para indicar que deja de sonar la melodía, y de esa manera empiezan a componer música con un sistema digital, o de qué manera se realiza. No, es mucho más complejo que eso. Se empieza, mucho, llega la onda de sonido, y es empezar a descifrar diferentes elementos de la onda, de manera que se pueda aprender cómo es la composición musical, y después entonces ya pueda uno, o pueda el sistema pues acompañar o reproducir eso mismo que escuchó. ¿Sí me entendés o no? No es simplemente que está sonando música o no, sino que de la onda yo puedo extraer para poder hacer una composición como esa, ¿sí? O lo que es tonalidad, el beat de la canción, ¿cierto? La energía, los instrumentos musicales, las frecuencias, ¿qué otras cosas pueden ver de allí? El tempo, se me escapan las otras características acústicas. Bueno, toda la parte acústica, pues. Sí, sino que es que como que me lo imaginaba como que, pues digamos que cada canción tiene como diferentes melodías, y digamos que cada una se podía ver como una secuencia en conjunto, pues, toda esa poca de melodías se podía ver cada una como una secuencia de unos y ceros, indicando cuándo sonaban y cuándo no, y que al final todo eso generaba como la canción. Pues me lo estaba me lo No, estaba imaginando algo como así. no, es que, y tenés razón. O sea, si vos coges es que yo creo que yo tengo eso por aquí. Espérate, yo le voy a mostrar creo que ya lo borré. Sí, ya lo borré. No lo puse. Si vos ves la representación gráfica de una onda de sonido, que es como una cosa así, es que yo no tengo una por allí.
Bueno, tenía una y la borré y no, por poner otras cosas. Una mancha negra que sube y baja, me imagino. Eso, que sube y baja y sube y baja, eso finalmente son los números que representan la amplitud de la onda a través del tiempo, ¿cierto? Eso es una cantidad increíble de números. Bueno, pero eso es lo que uno, eso es lo que uno puede, digamos que si fueras a ver cómo estás mirando la música vos, esos números son los que uno recibiría. Pero esos números no dicen nada si no están acompañados de una explicación, pues, o de un proceso de análisis musical importante. Eso, imagínate también como si fueras a programar voz a punta de binario, sería una locura. Entonces no se puede hacer de esa manera, mejor dicho. Listo, profe, muchas gracias. Hay que hacerlo de una manera como más alto nivel. Sí. ¿Listo? Gerardo, y para hacer ese análisis, ¿ustedes usan algún tipo de ventaneo? O sea, cogen trozos de la onda y la van analizando, ¿o es? Sí, claro, no, de hecho, espérate que entonces ya me está acabando el tiempo Qué pena, hombre. Sí. No, pero Sí, tiene que ver con eso, el proyecto. Entonces, para poder hacer el análisis de qué es salsa, entonces tuvimos que hacer varias cosas. La primera fue encontrar las canciones de salsa. Aquí le pongo el pseudo algoritmo. Encontramos las canciones de salsa. Pudimos conseguir 25,000 canciones de salsa. El problema es que nos dimos cuenta de que como eran colecciones privadas, entonces habían repeticiones, habían canciones que estaban cortadas, habían canciones incluso que no eran salsa, que estaban metidas dentro de la carpeta de lo que estos coleccionistas denominaban salsa. Bueno, entonces nos tocó hacer un preanálisis de las canciones, ¿sí? A partir de ahí, entonces, hacer toda la extracción de características de las canciones para poder hacer el análisis musical. Y después de eso, después de haber hecho todo el análisis, entonces agregar todo ese análisis a la base de datos. Bueno, pero precisamente el problema que encontramos con hacer esa extracción, ese análisis pues, musical, es que es muy, muy costoso. Y por cada canción nos estábamos demorando aproximadamente 6 horas haciendo el análisis, porque tal como les dije, entonces era coger toda esa cantidad de números pues, que hay en la onda de sonido y hacerle pues el respectivo análisis. Si ustedes multiplican 6 horas por 25,000 canciones, pues esos años de trabajo y que no podíamos hacer. Entonces lo que nos tocó hacer es partir la canción y encontrar, hacer el análisis solamente de una partecita de la canción. O sea, no cogíamos ni siquiera pedazos, chunks pues de la onda, sino que cogimos fue una partecita, digamos que creo que fueron 10 segundos de la canción. Y extraímos de cada onda de sonido solamente 10 segundos. La pregunta que nos hacíamos era qué parte de los 10 segundos cogíamos, y nos dimos cuenta que tenemos que coger era el coro, la parte del coro, que es la parte más representativa de una canción de salsa. Allí nació otro proyecto bien chévere, que era encontrar el coro en una canción, pues porque el coro no está cronológicamente hablando en el mismo punto en diferentes canciones, así que nos tocaba, antes de extraer el coro, era buscar el coro de la canción. Eso nos gastó un tiempito allí. Finalmente pudimos construir la base de datos pues, con 21,000 canciones. Yo les dije que eran 25,000 canciones que habíamos conseguido, pues imagínense, era algo así como casi 4,000 canciones que eran repetidas pues, o que no servían. ¿Sí? Cogimos 10 segundos de cada canción y cogimos toda esta cantidad de características que ustedes pueden ver aquí de las canciones. Y con eso entonces empezamos a trabajar, hicimos algoritmos en Weka, usamos algoritmos con Support Vector Machines, vecinos más cercanos, árboles de decisión, clustering, clasificación, todo eso, ¿sí? Muy chévere, pero ya estamos llegando casi al presente de investigación. Nos dimos cuenta que para hacer como tal la caracterización de la salsa que esperábamos, al parecer no estaba funcionando. Entonces hicimos una comparación pues entre lo que
un humano experto hacía y el sistema pues que habíamos construido, ¿sí? En el análisis pues que hicimos automático de separación, por lo menos separación o un intento pues de clustering de las canciones, no pudimos encontrar nada. Imagínense, vean, estas manchas que ven aquí son el intento nuestro de diferenciar canciones dentro de toda la base de datos que teníamos. Bueno, entonces esto no dice nada, pues estadísticamente hablando. Buscamos usando clustering con K-means y miren este apeñusque de información aquí tampoco se puede hacer nada. No pudimos encontrar nada, absolutamente nada. Y entonces finalmente cogimos otra herramienta que llaman los... ahí se me olvidan los... bueno, la clasificación por Cojonen. Y aquí ya empezamos a notar como algunos patroncitos, ¿sí? No muy chévere, que digamos, no es que podamos concluir cosas aquí, pero ya nos dimos cuenta que sí, dentro de los datos que teníamos, sí se podía hacer un análisis, pero que necesitamos finalmente es combinar el análisis que había hecho el humano con lo que arrojaba el sistema nuestro. Y entonces extendimos pues la base de conocimiento metiéndole tres nuevos elementos, lo que llamamos el porcentaje de salsa, que es qué tanto esa canción uno lo podría bailar como se baila una canción de salsa. Los subgéneros que tiene la salsa, porque finalmente hay mucha gente que habla de salsa, pero salsa tiene diferentes subgéneros, y algunas observaciones relevantes que los humanos expertos pues habían dicho. Y con eso pues aquí están estos de acá abajo son los subgéneros que les decía, y algunas canciones pues como que entraban dentro de estos subgéneros que están aquí, ¿sí? Guajira, merengue, pachanga, son montuno, bolero tradicional, bolero, y como tal la salsa pues que conocemos. Bueno, digamos que el proyecto no ha terminado, la pandemia nos ha parado un poco, pero definitivamente tenemos varios trabajos futuros que queremos trabajar. El primero tiene que ver con la relación del baile con la música, ¿sí? Aquí tenemos un profesor en la Santiago y un profesor en ICESI que están interesados en trabajar con el Kinect, grabando pues cómo se bailan canciones y tratando de hacer ese análisis entre la música y el baile. Tenemos también unos trabajos con música del Pacífico. Eso no tiene mucho que ver con salsa, pues, pero sí con análisis musical de la afinación tradicional de la marimba que se está perdiendo, y pues, entonces la idea es que no se pierda pues esa música pues del Pacífico. Y finalmente pues el trabajo que sí he estado haciendo con investigadores en Japón, que tiene que ver con espacialización de sonido en 3D, ¿sí? Este laboratorio que yo visité hace 2 años en Japón, es donde aquí hay, pues esto es un arreglo pues de speakers para hacer espacialización de sonido y también hacer como la parte de percepción y cognición de las personas con respecto a un sonido en particular. Es muy interesante esto porque aquí incluso logramos hacer que una persona sintiera que un helicóptero estaba encima de ella y se movía hacia un lado y hacia otro. Pues era muy chévere. Ese trabajo está muy bacano. Y me tocó correr al final para alcanzar antes de las 5. Qué pena con... No, muy bien. Muchas gracias. Pues nada, muchachos, ¿alguna pregunta extra para Gerardo o cortamos allí porque ya son las... Sí, profe, yo tengo una pregunta rapidita. Dale. Pues que a mí me llamó la atención cuando al principio usted habló de esa generación de canciones del grupo Nietzsche. Entonces, digamos que si ya, digamos, su proyecto es capaz de hacer esa generación automática de canciones del grupo Nietzsche, pues... Claro que sí, eso funciona y funciona genial. Porque sí, pero la pregunta va más allá, incluso un poco, okay. O sea, ¿no habrá manera de, digamos, filtrar esa generación automática para que todas las canciones que genere sean éxitos?
O sea, digamos. Ah, bueno, esa es otra cosa diferente y que ya se ha tratado de hacer, de generar hits, pues, de música. El problema que se han dado con eso es que la percepción que tienen las personas con respecto a lo que es un número uno, un hit, pues, de una canción, no solamente depende de la canción misma, sino que tiene otros elementos que están ahí involucrados. Por ejemplo, la sociedad está involucrada allí, el momento histórico, la región geográfica donde se hizo la canción, ¿sí? Que son cosas externas. De hecho, hay un artículo de un alemán que el man hizo el estudio de qué pasaría si Thriller de Michael Jackson, que fue número uno en los 80s, se componía en este momento. Bueno, en este momento no, eso fue hace como 5 años que él escribió ese artículo. ¿Qué hubiera pasado hace 5 años si se hubiera escrito? Y la conclusión que llegó él es que no hubiera llegado a ninguna parte esa canción. Por más que Thriller, que todo el mundo conoce Thriller, ¿cierto? Y que fue número uno por muchas semanas en los 80s, ahorita, si se compusiera esa misma canción ahorita, no tendría el éxito que tenía antes. Entonces, ese intento de construir hits, pues, es difícil porque no depende únicamente de la parte musical, sino que hay muchos otros componentes allí involucrados que son externos, pues, a, a eso, pues. Claro, ¿Listo? eso es como por ejemplo, yo veo estos días Ah, escuchaba ya, los listo. guaduales, pues ya los guaduales que eran de nuestros abuelos, que eran campesinos. Ahora los guaduales, no que va a pegar, además no tiene nada que ver contigo. ¿Dónde hay un guadual? ¿Sí? Ujú. ¿Dónde te habla un guadual a ti? ¿No? ¿Dónde hay caminos polvorientos? No. Entonces, que fue una canción de que nuestros padres sí, les gustaba mucho, pues a nuestros hijos no les dice absolutamente nada, porque no está narrándole ninguna problemática actual. Sí, exacto. Bueno, muchas gracias, don Gerardo, muy puntual con su No, terminal. Diego, gracias por la invitación. Bueno, hasta luego entonces a todos, Gerardo, gracias. Bueno, nos vemos, Gracias. Chao a todos. Gracias. Seguimos viendo por ahí. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, chao. Fue un gusto, profesores.